Ahora sí, muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo en sus redes sociales de Cultura Municipal Cajeme. Soy Ismael Serna, director de Cultura, y les doy la más grata bienvenida a esta que sería la presentación del libro de espectáculo para avestruces del escritor Imanol Canellada. Esto en el marco de actividades del Festival Internacional de Literatura Sonora 2020, en donde se encuentran participando escritores de diferentes horizontes de aquí de nuestro país y también, por supuesto, de manera internacional, con una voluntad y una necesidad de hablar de la palabra escrita, hablar también de la lectura como un espacio hacia nuevos temas, nuevos momentos de imaginación, nuevas narrativas en estos momentos de confinamiento y desafortunadamente momentos de pesar que podemos tener como sociedad o como humanidad por la cuestión del coronavirus. Sin embargo, esto nos da pauta también para utilizar estos espacios, estas herramientas digitales, y ahora agradecer profundamente la colaboración del Fondo de Cultura Económica, a través del cual pues estuvimos coordinándonos, y ahora tenemos esta pues, singular presentación por parte de un escritor, uno de los escritores más importantes de México, de una pluma tan necesaria en estos temas de la literatura de novela negra, que de la cual le doy la más grata bienvenida. Hola, Imanol, muy buenas noches. Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar virtualmente en este festival con todos ustedes. Qué maravilla. No, al contrario. Antes de comenzar, Imanol, si me permites, me gustaría leer un poquito de tu semblanza para las personas que no te llegaron a conocer. Imanol Canellada es narrador y periodista de origen español. Es reconocido por sus aportaciones a la novela negra en México, país en el que ha desarrollado su trabajo narrativo. Ha colaborado en revistas como Tierra Adentro y La Otra. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 2011 por el libro de cuentos La Nariz Roja de Stalin, y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2015 por Hotel de Arraigo. Y recientemente, en este 2020, es Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero. Pues, quien no conozca a Imanol, pues es un placer tenerlo en este festival, y del cual pues también me enorgullece y me siento muy digno de contar con su amistad. Y nuevamente, bienvenido, Imanol. Muchísimas gracias, Ismael. Que me da muchísimo gusto, además, dialogar y platicar contigo. Hacía mucho que no platicábamos. Y pues después de tantos años de haber colaborado juntos, de haber trabajado juntos, etcétera, es un placer estar de nuevo en estas lides de las letras. Bien, pues al contrario, al contrario. Después de cargar cajas, andamos ahora cargando estas cuestiones virtuales y platicando con la gente. Pues bien, todos vinieron, todos están conectando, incluso a las personas que nos están siguiendo en este momento. Vamos a tener abierta el canal de Facebook para que, si tienen algún comentario, alguna inquietud, con toda confianza estamos en vivo y podemos conversar con Imanol Canellada, nuestro escritor. Pues bien, Imanol, este libro, Espectáculo para Avestruces, esta edición nueva que acaba de salir ahora por parte del Fondo de Cultura Económica, estamos hablando de un tema que ya habías tratado, es una edición, vaya, ¿no? Sí, la historia de esta novela es así. Yo esta novela la escribí entre el 2010-2012. Tuvo un par de ediciones muy desafortunadas, con muy poca distribución y nula difusión. Así que es una novela que yo quiero mucho, pero que no había tenido suerte en anteriores ediciones, y surgió la oportunidad, gracias a la invitación de Paco Ignacio Taibo, de publicarla en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, lo cual para mí es como una especie de gran triunfo, porque es la colección popular del Fondo de Cultura Económica tiene una tradición enorme en este país, tiene un catálogo riquísimo, están todos y todas ahí. Entonces, bueno, aportar a ese catálogo de tanto abolengo y de tanta tradición y de tanta penetración en este momento, pues aportar con un título y estar ahí me parece algo que pues no he dejado de celebrar desde que sucedió. Entonces estoy muy feliz de que esté ahí que salga en esta colección popular del Fondo de Cultura Económica. Es una maravilla. Y bueno, además me gustó mucho la portada, el cuidado de edición, todo. Ha sido un gran trabajo por parte del fondo y bueno, pues celebrando. Y esta es la primera presentación
Esta es la primera presentación y se da en Sonora, que para mí es muy significativo además, ¿no? Muy, muy emotivo también. Sí, fíjate, acabas de comentar algo muy interesante, que el libro cuando recién salió en sus primeras ediciones no tuvo tal vez el acercamiento, los lectores, sí cierto, hay ediciones desafortunadas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver el contexto del lector, ¿no? O sea, los lectores han cambiado, los lectores bueno, vivimos en una cotidianidad que está en constante cambio, ¿no? Y la novela negra, de un sentido u otro, eh, no quiero caer en este cliché de que refleja, no refleja nada, o sea, la novela negra no creó el crimen, ¿no? El crimen siempre estuvo ahí y la novela negra viene, en el caso de tu obra, cómo tu obra ha tenido diferentes vuelcos. Pienso también en el libro de Tardarás un rato en morir, ¿no? O sea, cómo este libro tuvo un punch, por así decirlo, un premio del concurso de libro sonorense, y después vuelve el libro y vuelve a ser un bestseller, o sea, la lectura es vigente, ¿no? Y pienso que Espectáculo para Avestruces eh, eh, es cabalmente pues el mismo, es un tema muy condensado en lo que tu pluma te ha desarrollado, ¿no? O sea, la ciudad como un personaje, ¿no? El crimen Sí, como un de espacio. hecho, qué bueno que me haces esta pregunta. Es en Espectáculo para Avestruces donde yo voy a crear esta ciudad sin nombre, que podría estar inspirada en cualquier ciudad fronteriza, siempre lo he dicho, que podría ser Tijuana, podría ser Ciudad Juárez, podría ser Nogales incluso. Más como territorio mítico que como geografía real, un territorio mítico sin nombre. Es ahí en esta novela donde creo este espacio, donde después va a suceder también Las paredes desnudas y Hotel de Arraigo, que podríamos decir que forman como una especie de trilogía junto con esta novela, no tanto en cuanto a trama ni personajes, sino precisamente lo que los une a las tres novelas es este espacio, este no espacio, esta no ciudad, esta ciudad sin nombre, que tiene que ver más con los territorios míticos, en donde proyecto esta idea que de hecho es epígrafe la novela del periodista Charles Bowden, de que esta no es una decadencia del orden social, este es el nuevo orden social, ¿no? A mí me impactó muchísimo cuando encontré esta aseveración hace Bowden en su libro de crónicas sobre Ciudad Juárez, y me impactó mucho. Esto junto con, me acuerdo, una conferencia del ya fallecido, perdón, Federico Campbell, pues no de origen sonorense, pero muy querido en Sonora y muy cercano a Sonora. Y me acuerdo que en esa conferencia Federico Campbell decía que los estados criminales estaban cobrando una enorme importancia. Estoy hablando ya, esto lo decía ya, pues tal vez hace fácil, pues 12 años, 11, 12 años que yo lo escuché decir esto a Federico Campbell, ¿no? Yo me encontraba en proceso de escritura de esta novela y me impactó mucho esta afirmación que hacía Campbell, ¿no? De los estados criminales. O sea, el Estado, el gobierno, como un ente criminal que funciona no solamente en México, en muchas partes del mundo, ¿no? Y él ponía, por ejemplo, ponía el ejemplo de Rusia o Afganistán, Colombia, por supuesto México, ¿no? Estados criminales. Y a partir de, y esta idea fue penetrando en la novela y surgió así, de alguna manera, espectáculo para avestruces, ¿no? Sí, sí, incluso, por ejemplo, esto que comentas me recuerda mucho a esta concepción, vaya, ¿no? Del Estado, de los personajes que planteas en tu obra, también la lectura, pues vaya, el lenguaje, ¿no? O sea, el artificio que puede promulgar a veces a realmente un discurso que puede conectar directamente con el lector de a pie, ¿no? De calle, ¿no? Pensando en cómo en la literatura de la onda en su momento también existía el Estado, ¿no? Un Estado represor, un Estado de poder. Aquí que tenemos, o sea, una obra, un espacio donde tú planteas la urbe, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Cómplices, ¿no? También del artificio del crimen, pero también los estados de crimen, ¿no? Que existen en diferentes comunidades y en diferentes momentos en nuestro país. Sí, de hecho, el espectáculo para avestruces mmm, se va construyendo a partir de esta idea también de cómo el crimen organizado no es más que una expresión feroz, la expresión última
la expresión más perfecta del capitalismo. Esto es el crimen organizado, ¿no? Y cómo es una especie de cáncer, es un cáncer que vivimos desde hace muchísimos, pero muchísimos años, décadas ya. Nos ha sorprendido en los últimos años y estamos escandalizados, pero la gente que vivimos en el norte, que conocemos muy bien el norte del país, sabemos que esto tiene décadas, no es nada absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, el crimen organizado como esta expresión más depurada y más perfecta del capitalismo, donde la ganancia está absolutamente por encima de todo. Ganar, 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 ganar es el gran objetivo, y esa ganancia lo justifica absolutamente todo. Y en esta idea vamos entrando todos, se va convirtiendo en un cáncer, y por eso se llama espectáculo para avestruces, porque es una especie de espectáculo en el que de alguna manera todos somos espectadores, pero de pronto también somos parte de esta terrible mecánica, ¿no? De esta siniestra mecánica en la que nos vamos envolviendo, y el juego de la metáfora del avestruz, que cuando tiene miedo esconde la cabeza, es un poco por ahí el título, ¿no? Es esconder la cabeza ante el horror que se convierte en algo cotidiano y que se convierte en una forma de vida, en una forma de existir. Y con los últimos, insisto, yo esta novela la escribí hace 10 años, entre 2010 y 2012, pero bueno, ahora con los últimos datos que ya tenemos a la mano, ¿no? Cuando salen los generales Cienfuegos y los exsecretarios de justicia, etcétera, de manera palpable estamos hablando de un Estado criminal. No me gustaría llamarle narcoestado, porque también ha sido un juego esto, como si el narcotráfico fuera el gran problema. No es el gran problema el narcotráfico. El narcotráfico es una de las ramas que tiene este Estado criminal, ¿no? El tráfico de estupefacientes, de sustancias que son prohibidas, porque hay una ley que dice que son prohibidas, pero el día que cambie la ley, pasó en Estados Unidos, de ser tremendamente prohibida la marihuana, ahorita ya es legal, etcétera. Entonces, el tema del narcotráfico como si fuera el gran problema. No, el problema no es el narcotráfico. El narcotráfico es una rama más. De hecho, en esta novela no se menciona para nada el narcotráfico, ¿no? El crimen organizado tiene que ver más con algo que me parece mucho más terrible, que es la trata de personas, ¿no? La trata de personas con fines de explotación sexual. Es por ahí donde esta novela explora un poco este terreno, ¿no? Pero más, me gustaría pensar más en un sistema criminal en el que el Estado, en el que la clase empresarial y en el que también la sociedad nos vamos involucrando y vamos creando estas dinámicas del horror que se van normalizando e invisibilizando y que se convierten en callejones sin salida, ¿no? Porque, bueno, ahora uno tiene la sensación de que estamos en un callejón sin salida, ya no sabemos para dónde. Lo dejamos crecer, cada vez fue más, y cuando nos asustamos, ya no supimos qué hacer, ¿no? Y por eso esta idea esta imagen del avestruz escondiendo la cabeza cuando se asusta, ¿no? Cuando tiene una amenaza. Sí, sí. Fíjate que ahorita se me vienen muchas cosas a la mente, pero pienso, por ejemplo, el espacio de la novela negra, el espacio del escritor, ¿no? Pienso en este libro, 2010, 2012, cuando lo escribiste la primera vez, independientemente del tema, pero pienso que manejas algo muy importante, o sea, el espectáculo, el escenario, o sea, quiénes somos en medio de este circuito, de este sistema, como dijo también Roberto Saviano en algún momento con su libro 000, él hablaba de la cocaína, ¿no? O sea, el narcotráfico es un sistema, o sea, donde nosotros los ciudadanos, a convivir con ciertos espacios, incluso del marketing, la narcocultura, ¿no? Lo cotidiano se vuelve, pues, asimilado, ¿no? Asimilable, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que hablas acerca de cómo esto rodea a los personajes de espectáculo para avestruces, también pienso en tu libro, el de la fiesta de los niños desnudos, ¿no? O sea, otra situación, otro momento de tu escritura, pero también confrontas al lector y dices, mira, esto es lo que hay aquí, esto es lo que está pasando bajo tu nariz, ¿no? O sea, ¿qué Sí. haces? ¿Te escondes como avestruz o participas, ¿no? Sí, de hecho, es un poco la idea kafkiana de que la literatura, no sé si lo logre, pero sí es un intento, por lo menos lo intento,
la literatura como un hacha que rompa el frío pecho del lector, decía Kafka, ¿no? Que la literatura tiene que sacudir, tiene que tomar de las entrañas al lector y retorcer las entrañas. Que la literatura sea una experiencia, por supuesto estética, sobre todo estética, ante todo estética, porque todo se da en el lenguaje, eso lo tengo clarísimo y siempre he procurado respetar muchísimo esa parte, ¿no? La literatura es una experiencia estética donde el lenguaje se convierte en este instrumento sensorial para envolver, seducir, desconcertar, asombrar, si se puede, al lector. Pero también la literatura, además de esto, también es esta posibilidad de cortarle el aliento al lector, de moverle el tapete, de hacerlo sangrar un poco, metafóricamente hablando. Y bueno, mencionas La fiesta de los niños desnudos y me llama mucho la atención porque es una novela que está muy conectada con Espectáculo para avestruces. La fiesta de los niños desnudos es una especie... en La fiesta de los niños desnudos retomo un poco, no el mundo de Espectáculo para avestruces, pero sí la estética. Creo yo, y bueno, porque me lo han dicho, lo han señalado a los poquitos reseñistas y gente que ha escrito sobre Espectáculo para avestruces, que es una novela muy poética. Es esta estética de la decadencia, ¿no? Una estética que, bueno, puede haber gente que no le guste, que le saque la vuelta, pero que es altamente poética, ¿no? Entonces, en esta novela yo trabajé muchísimo la estética de la decadencia, trabajé mucho cada frase, cada oración, en una búsqueda de un lenguaje desnudo, frío, pero que a la hora de combinar las palabras, que tú sabes muy bien como escritor que este es el gran desafío, ¿no? Que a la hora, las palabras son las mismas que usamos todos, a la hora de combinarlas, a la hora de colocarlas en este juego de la narrativa, que el lector tuviera una experiencia altamente estética a partir de esta decadencia y esta sensación de asfixiante de que no hay salida, ¿no? Y mencionas los personajes. De hecho, esta novela surge a partir de un personaje. Muchos de mis trabajos surgen así, ¿no? Creo que siempre, sobre todo en novela, ¿no? En cuentos es otra cosa, pero en novela sí, casi siempre hay un personaje ahí que es como el inicio de todo. Pero en este caso es clarísimo. RQ, este personaje que ni siquiera tiene nombre, nada más son dos iniciales, RQ, un poco en este juego de que nada tiene nombre, ¿no? La ciudad no tiene nombre, los personajes no tienen nombre. De hecho, los otros dos personajes que acompañan a RQ, una es la muñeca, que es una mujer trans, y la otra es pues la puta de los ojos grises, ¿no? O sea, no tienen nombres. Más adelante conocemos los nombres, pero de manera muy fugaz. La narrativa se sostiene en estos personajes sin nombre, como la ciudad, que es un personaje y tampoco tiene nombre. Y este recurso surgió en mi mente con esta idea de alguien, así fue como empecé a concebir el personaje, alguien que no tuviera absolutamente ningún tipo de escrúpulo, ningún grado de ética, que no fuera capaz, o que fuera más bien, que fuera incapaz, perdón, que fuera incapaz de entender el artilugio social en el que nos movemos, los límites, ¿no? Las cortapisas, aquello que nos hace comportar como nos comportamos. Este personaje de pronto no cree en absolutamente nada. Y también este personaje surge también con una idea un poco, porque la novela está muy, muy inspirada en el mundo del cómic. De hecho, creo que hay muchísimas imágenes en la novela que tienen una correspondencia con el cómic, sobre todo con Sin City, de Frank Miller, y las películas que después va a hacer Robert Rodríguez. Hay esta estética y una búsqueda de esta estética.
Y entonces este personaje que no tiene absolutamente ninguna moral, que no tiene ningún sistema ético en el que de alguna manera justificar sus acciones, porque ni siquiera le interesa enriquecerse, es un tipo que mata fríamente, que trabaja en el crimen organizado, pero no tiene ningún interés en enriquecerse, no le interesa el dinero que puede producir el crimen organizado, no le interesa el prestigio que puede dar el crimen organizado, no le interesa todos estos beneficios, estos aparentes beneficios que se derivan de participar en el crimen organizado, no le interesa absolutamente nada de esto. Y es como una especie de antihéroe que tiene una máscara, ¿no? Porque durante el día es un respetado maestro de matemáticas en una universidad católica. Y en la noche se transforma en este ser totalmente amoral que navega por la noche, una especie de vampiro, ¿no? Es una especie de vampiro, pero no en el sentido real, ¿no? No tiene ninguna característica vampírica. Pero durante el día, de hecho, es una persona aparentemente muy respetada, ¿no? En este juego de las máscaras, que también, bueno, que se conecta un poco con toda esta historia que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Cuántas máscaras de pronto se han caído, ¿no? Y detrás de las respetabilísimas personas que sostenían esas máscaras hemos encontrado que eran pues artífices o miembros o cómplices de este engranaje, ¿no? Que genera enorme capital y que en este momento en México, bueno, desde hace ya bastantes años, es lo que sostiene la economía mexicana, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de esto. El crimen organizado es el que inyecta dinero a la economía mexicana, si no, estaríamos en una economía peor todavía, estaríamos al borde de la absoluta quiebra, ¿no? Entonces, bueno, este juego de las máscaras también está ahí, ¿no? Este respetado maestro de matemáticas en una universidad católica y que se transforma, o al revés, este semidios nocturno, amo y señor de la noche, de esta ciudad sin nombre, que se transforma, tal vez esa es su verdadera identidad, su verdadero ser, y se transforma en este intento de ser de persona, de ciudadano respetable, ¿no? ¿Qué es un ciudadano respetable? Quienes nos acaban ahorita de conectar, estamos ahorita en vivo, estamos con Imanol Canellada, escritor, periodista. Él, ahorita en este momento estamos hablando de su más reciente publicación bajo la firma del Fondo de Cultura Económica, Espectáculo para Avestruces, en el marco del Festival Internacional de Literatura 2020, y del cual pues estamos ahorita charlando acerca de esta novedad literaria. Y quienes ahorita se están conectando, mandamos saludos, te mandan saludos Blanca García, Ignacio Mondaca. Muchas gracias, Nacho, Blanca, qué placer. Gracias. Oscar Franco, Edgar Contreras, nos está viendo desde San Luis Río Colorado. Edgar, ¿cómo estás? Puros amigos. Puros amigos. Termina Ontiveros, Nayeli, Isaac Villazul, cualquiera que tenga ahorita la gente que está conectada, mandarnos preguntas, estamos ahorita completamente en vivo. Bien, Manuel, acabas de platicar algo muy intenso, o sea, sobre todo este tema del crimen, todos estos espacios, sobre todo este personaje, esta antítesis, vaya, o antihéroe, ¿no? De este personaje principal que por las mañanas es un, pues, solemne maestro de matemáticas de una escuela católica y de pronto por la noche muestra un rostro, pero ¿cuál máscara? O sea, ¿cuál es realmente la máscara real de las personas, ¿no? Y me recuerda mucho a este libro de Zaratustra, bueno, así habló Zaratustra de Nietzsche, donde incluso lo utilizó Dark en alguna de sus inicios introductorios de la serie, acerca del abismo, ¿no? Quien mira mucho un abismo, tenga cuidado, ¿no? El abismo te puede ver a ti, ¿no? Y justamente ese es el rol, pues, que pensionas. Tus personajes justamente cumplen ese punto quiebre, pues, o sea, ¿cuál es la máscara real, no? O sea, no sé si quieres comentar algo más. Sí, me encanta la pregunta, porque de hecho es algo que he trabajado mucho y en los últimos tiempos, y he trabajado mucho en los talleres que imparto. Especialmente hay un taller que imparto que es de construcción de personaje, y cada vez estoy más convencido que la narrativa, sobre todo, ¿no? A la hora de construir personajes en el universo ficcional que significa una novela o un cuento, un relato, construir personajes es precisamente asomarnos detrás de la máscara, ¿no? Esta idea de que al final todos somos una máscara, ¿no? Para poder convivir
y encajar en el engranaje social, necesitamos una serie de máscaras que las construimos a partir de la mirada de los otros, de lo que esperamos, de lo que esperan los otros de nosotros, de uno, de lo que esperamos nosotros que vean y de lo que creemos que somos, ¿no? Esto es un poco, estoy entrando en los terrenos del psicoanálisis, pero es una idea que a mí me gusta muchísimo, ¿no? La de la máscara, ¿no? Y entonces, bueno, y detrás de la máscara, ¿qué hay? ¿Quiénes somos? Está este abismo, esta enorme incógnita, ¿no? Este desconocimiento total. ¿Quiénes somos realmente, ¿no? O sea, podemos identificar las máscaras, pero ¿qué hay detrás de la máscara? Y creo que una de las posibilidades de la narrativa a la hora de construir personajes, de diseñar estos entes de ficción que operan en un mundo ficcional, pero que son tan o más reales que el vecino de carne y hueso, el gran objetivo, creo, al final es, a través de estas preguntas de quiénes somos y por qué somos lo que somos, es asomarnos detrás de el vértigo de la máscara, ¿no? Me parece que el punto de inflexión de casi todo relato, de casi toda historia narrada, el punto de inflexión es cuando la máscara empieza a resquebrajarse, cuando surge una pequeña raspadura en la máscara, cuando el arquetipo deja de funcionar, por lo que sea. Y entonces quien sostiene esa máscara se vuelve enormemente interesante desde el punto de vista literario, ¿no? Tal vez desde el punto de vista social no, pero desde el punto de vista literario y ficcional se vuelve enormemente interesante. Entonces, sumergirse en estos mares profundos de lo que somos los individuos, más allá de nuestras máscaras, creo que es uno de los alientos a la hora de escribir, por lo menos en mi caso, ¿no? Y creo que, bueno, a la hora como lector, también puedo identificar estas búsquedas, ¿no?, incesantes y estas preguntas constantes. Respuestas difícilmente las vamos a hallar en la literatura, pero sí estas preguntas constantes, ¿no?, sobre qué hay detrás de esa máscara. Sí, incluso ahorita escuchándote me hace pensar en estas máscaras que a veces como lectores nos vuelve cómplices, como por ejemplo el caso de Nabokov y Lolita, ¿no? Nabokov nos hizo cómplices de una seducción a una pequeña y de pronto nos vuelve también partícipes, ¿no? O sea, nos muestra un escenario, una máscara, ¿no? Que nos la retiramos, leemos el libro y pienso, por ejemplo, en tu obra, pues también nos haces cómplices de estos romances incestuosos, asesinatos sin fin, o sea, el abismo ahí está, mostrado, ¿no? ¿Con qué máscara lo puedes ver? O sea, y evidentemente ya no somos los mismos tras esa máscara, ¿verdad? No, de hecho, bueno, se supone, y esa es la gran aspiración cuando escribimos, que el lector no debe ser el mismo una vez que cierra el libro, que termina de leer, no debe ser la misma persona, ¿no?, que empezó ese texto. Ese es como el gran sueño, ¿no?, de todos los que escribimos y establecemos algún tipo de diálogo con los lectores, ¿no?, que no sean los mismos. Que no sean los mismos porque el viaje literario los ha transformado, no en mejores personas, no creo en nada de eso, ¿eh? La literatura no es redentora, la literatura no es el campo en el que vamos a encontrar no solamente redención, sino una evolución hacia un ser mejor, etc. No, estamos jodidos. O sea, la especie humana estamos jodidos, o sea, somos una plaga, ¿no? Y a pesar de que de pronto hay grandes gestos heroicos que nos redimen, la verdad es que estamos jodidos. Entonces, no creo que la literatura sea un instrumento para que seamos mejores, pero sí creo que en el viaje literario, en este tiempo de la lectura, que es un tiempo diferente al de la vida cotidiana, ¿no?, cuando uno abre un libro, abre como una especie de paréntesis en el tiempo y entra en otra concepción del tiempo que cambia, porque en una hora en el sillón o en la cama o en el baño leyendo, uno puede sumergirse en años de la vida de alguien, ¿no?, o en minutos de la vida de alguien.
Entonces, en este tiempo lector, que es un tiempo diferente, en el que sí asumimos, como lectores, asumimos un compromiso con el texto, que no lo asumimos con la cotidianidad, ni con los seres de carne y hueso que nos rodean, en este compromiso, en esta disposición a jugársela, creo que puede haber estos terremotos internos y estas pequeñas transformaciones, o estas sacudidas por lo menos, ¿no? De manera que el lector cuando cierra el libro sí es diferente, no porque vaya a salir de su casa y vaya a hacer cosas diferentes a las que ha hecho siempre, no, sino porque tal vez a la hora de verse a sí mismo y de ver el mundo, la mirada cambia un poco. Creo que eso ya es como que un gran logro, ¿no? Sí, sí. Fíjate, Joseph Campbell, ahorita que dijiste viaje, pienso en Joseph Campbell y este libro, El héroe de las mil máscaras, ¿no? Eh, Todo viaje inicia con un llamado, ¿no? Todo viaje del héroe siempre es, algo te llama a ser héroe, ¿no? Tenemos el caso de Batman, que lo es llamado. El Quijote no es tan evidente, pero sí existe, o el caso de Dante Alighieri, ¿no? En este caso, RQ, ¿qué lo llama? O sea, podríamos saber que los seres humanos somos llamados a estas máscaras o a estos personajes, o es algo que ya mostramos de nosotros. Fíjate que en efecto, ¿no? El personaje es un ente que desea, ¿no? Que desea algo. Y en efecto, el héroe suele recibir un llamado, y en el caso del Quijote, bueno, en su locura recibe ese llamado, ¿no? En esta, que llamamos locura, pero ahorita que mencionas el Quijote, hace poco estaba releyendo la segunda parte, que a mí es la que más me gusta. Está más bonita. Sí, esa me encanta. Y estaba releyendo la segunda parte, y bueno, ya con estos años, uno ya es más viejo, tiene un poco más de experiencia, y cómo cambia, ¿no? La lectura es alucinante. El Quijote lo puedes leer tantas veces, desde tantos momentos de vida diferentes, y siempre es eso, ¿no? Hay una nueva experiencia lectora con el Quijote, es impresionante. Bueno, pero leía esto, y hablando de la locura del Quijote, ¿no? Bueno, ¿y si los que estamos locos somos nosotros? Es decir, me refiero al ama de llaves, a la sobrina, al cura, al barbero, que le piden por favor que ya no salga de nuevo, que se quede en su casa, que sea un buen hidalgo, que no haga esas locuras. Pero es interesante, o sea, el planteamiento que hace el Quijote de su forma de entender el mundo es maravilloso, ¿no? Es la posibilidad de convertirse en un ser que deja una huella, que trasciende su propia existencia. Digo, esa es la gran aspiración del Quijote, ¿no? Dejar una huella, desfacer entuertos, salvar doncellas en peligro. ¿Cuántos putos Quijotes necesitaríamos ahorita, ¿no? Con todos los feminicidios, por ejemplo, que hay en el país, ¿no? Bueno, pero sí, entonces sí hay un llamado, en efecto, hay un llamado al héroe, me perdí un poco. Ahora, en el caso de RQ, de Espectáculo para Avestruces, es muy interesante porque este personaje precisamente, todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, es para llenar un enorme vacío, porque es incapaz de sentir absolutamente nada y es incapaz de entender los mecanismos. O sea, él tiene, por ejemplo, una familia, ¿no? Su padre es pastor protestante, tiene unos hermanos que están felizmente casados con sus hijos, tiene sobrinos, etc. Y la manera en que él es incapaz de entender los mecanismos que hacen que estas personas todos los días existan, actúen, se relacionen entre sí, crean en eso en lo que creen. Entonces, ante este vacío, él en la oscuridad de la ciudad, en la oscuridad de sus propios actos, encuentra como una especie de razón de ser, pero tampoco. Entonces es porque lo va llevando a un vacío cada vez mayor, a un vacío cada vez mayor. La única luz que hay ahí en ese personaje, el único punto de, digamos, de redención y de posible esperanza es precisamente el enorme amor que tiene por su hermana, porque tiene una relación incestuosa con su hermana, Celeste. La ama profundamente y es incapaz de amar a alguien más que no sea ella. Pero claro, es una relación incestuosa. Pero incluso en algún momento de la novela logran consumar este amor
ambos se aman, ambos hermanos, y sin embargo, este vacío, este hueco, este llamado de esta ciudad sin nombre, de la noche de la ciudad sin nombre, lo arrastra. Incluso cuando parecía en la novela que el personaje podría encontrar en el amor, aunque fuera incestuoso, una redención y un sentido a su existencia, de todas maneras no, renuncia a eso, incluso a eso renuncia porque esta oscuridad es mayor y lo va absorbiendo, lo va llevando a cometer una serie de actos que, bueno, pues aquellos que lean la novela ya lo descubrirán, pero en efecto, entonces, bueno, este deseo que debe tener todo personaje, en el caso de RQ y de Espectáculo para Avestruces, es la ausencia del deseo y tal vez la búsqueda de encontrar estos deseos que necesitamos para existir, ¿no? Para darle sentido a la existencia, para levantarnos cada mañana y que las horas que tenemos por delante tengan un sentido, sean medianamente vivibles. Sí, exactamente. O sea, ¿qué nos llama pues a salir a la calle, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre tener ahora este confinamiento, ¿no? O simplemente tener la capacidad de hacer algo, ¿no? Y está muy interesante lo que comentas, y sobre todo el tema del Quijote, que yo mencionaba acerca del viaje, la aventura. Sí, o sea, podemos hablar que R.Q. sea un personaje, tal vez un anti-Quijote, ¿no? Pero sin duda, pues un personaje que sobrelleva, ¿no? O sea, sale rumbo a la ciudad, ¿no? A esta feroz ciudad y promulga, pues, o sea, no su dulcinea, pero sí promulga un acto que para él, que tal vez busque, pues, tal vez un artificio, un poquito de placer en medio del crimen, pero va y busca de alguna forma algo, ¿no? Esperando, tal vez no lo inmensa, la inmensa suerte de la humanidad, pero sí busca un crimen o algo más que destrozar o destruir, ¿verdad? Sí, la destrucción sí, en este personaje la destrucción como una condena, ¿no? De hecho, al principio de la novela, la primera parte está escrita en primera persona, ¿no? Entonces él es el que habla, la segunda parte no, ya en la segunda parte entran otros personajes, está escrita en tercera persona, pero toda la primera parte de la novela sí está en primera persona y él habla, y él se asume como una especie de pequeño dios de esa nocturnidad, de esa ciudad sin nombre, un dios, el dios del Antiguo Testamento, ¿no? Este dios temido, este dios iracundo, ¿no? De cuando despliega su coraje, tiemblan ciudades y caen ciudades y absolutamente todo, ¿no? Entonces, un poco con esta idea del Dios del Antiguo Testamento, RQ se asume como una especie de semidios, de pequeño dios, de demiurgo, que recorre las calles de la ciudad precisamente porque en este poder que tiene, que le da el hecho de que no cree absolutamente en nada. O sea, su verdadero poder radica en que no cree absolutamente en nada, en que no hay absolutamente nada que pueda hacer una diferencia en cada minuto de su existencia. Y esto lo convierte como una especie de Dios, un Dios aburrido, que destruye por aburrimiento, que destruye porque no tiene nada mejor que hacer y porque de alguna manera la destrucción encuentra, tal vez, de alguna forma, en la destrucción encuentra la posibilidad de calmar este enorme vacío, este enorme dolor que está ahí, que no sabemos muy bien de dónde viene. Porque por lo menos en la novela ya cada lector en un momento dado podrá encontrar respuestas de dónde viene este enorme dolor y este enorme vacío que parece calmar por momentos con esta destrucción. No, en la novela no planteo una infancia dolorosa, una infancia pobre, porque además tampoco creo mucho en esto, ¿no? En estas fórmulas de que, bueno, claro, si todos los delincuentes es que eran pobres o los maltrataban, etcétera, porque no es así, no funciona así. Son como estas lecturas que nos tranquilizan, ¿no? Sobre todo a la clase media, ¿no? Decir, bueno, nosotros no somos pobres, tampoco somos ricos, somos
somos desclasados. Entonces, todo esto sucede en alguna parte que no es nuestro territorio, que no es nuestra geografía, que no es nuestro barrio, que no es nuestro fraccionamiento. Claro que no es así, no funciona así. Y bueno, en la novela yo no planteo ninguna posible causa de por qué este personaje funciona como funciona y busca y emprende esta búsqueda de la nada, ¿no? A través de una destrucción sistemática en el que ni siquiera encontramos un placer, porque no es el placer del psicópata. O sea, R.Q. no es un psicópata en el sentido clásico, como lo concibe la ciencia criminalística, etcétera. No, no es alguien que encuentra un placer en la destrucción. Es más bien, es un deseo, tal vez, de llenar este vacío a través de la destrucción y no espera que la destrucción le dé algo. Absolutamente, no espera absolutamente nada. Actúa y después de actuar vuelve a sentir este vacío, vuelve a sentir esta oscuridad, vuelve a sentir esta desazón y vuelve a actuar y vuelve a actuar y vuelve a actuar en una espiral en la que no termina nunca, ¿no? Bien. Justamente ahorita se están conectando más personas, les damos la bienvenida. Estamos con Imanol Canellada presentando su libro Espectáculo para Avestruces. Quien conoce a Imanol Canellada en sus libros anteriores, él es un periodista, es una persona muy eh, crítica con su propio quehacer literario, investiga lo suficiente, y puedo decir bastante, para apuntalar sus obras, y acaba de comentar que uno de los principales puntos de encuentro de sus obras son los personajes detonadores, ¿no? Estos personajes que de alguna forma están ahí a la vista, u otros políticos que pueden ser que hayan estado en una nota y ahí da un punto de encuentro a su obra o qué hacer. Todo este punto comento porque una de las preguntas que nos dice Edgar Contreras dice cómo fue este proceso para espectáculo para Avestruces. Yo pienso que está pensando más de este personaje que detonó o algún contexto que detonó esta obra. Yo creo que el contexto que detonó este personaje, o sea, la idea del personaje, que luego se fue desarrollando a medida que lo fui escribiendo. Bueno, primero decir que esta novela, a diferencia de otras en las que sí planeo más en cuanto a estructura, en cuanto a perfil de personajes, distribución, capitular, etcétera, en esta novela era como el propio personaje era un salto al abismo. Es decir, yo tenía esta idea de personaje y cada día me sentaba y no sabía dónde me iba a llevar el personaje. El personaje me iba llevando y se iba construyendo la novela a partir de las pulsiones del propio personaje que iba evolucionando en este universo, en esta no ciudad, y que se iba construyendo a través de su mirada. Fue una forma de escribir que no había experimentado antes y que tampoco es muy usual, no es que la experimente después, pero en este caso, esta ciudad sin nombre, que también es un personaje, la ciudad como tal, se fue construyendo, yo la fui conociendo, no de antemano, no hubo un diseño, no hubo una planeación de esta ciudad, sino que la ciudad iba surgiendo a través de la mirada del personaje y la historia iba surgiendo a través de las acciones del personaje. Yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Terminaba un capítulo y yo no sabía al día siguiente qué podía pasar. Y poco a poco fue construyéndose la novela. Entonces es una novela de R.Q. realmente. Igual debería decir en la portada, igual de mi nombre debería decir R.Q. el personaje, porque él construye esta novela y construye esta ciudad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué surgió este personaje? Bueno, tiene que ver mucho como comentaba hace un rato, con el universo de Frank Miller, pero sobre todo con el universo de Sin City, que es una serie de cómics que a mí me gusta mucho. No soy un gran lector de cómics, no soy un fanático del cómic, pero bueno, específicamente esos cómics me gustaron mucho. Y este universo, digamos, que crea Frank Miller en Sin City, sí fue así como un alimento, ¿no? Como algo en lo que me pude inspirar. Y la idea de este personaje era, yo creo que también un poco tratar de responder a la pregunta o a las preguntas de lo que nos estaba pasando, ¿no? De esta como, como decadencia total en la que no importa absolutamente nada
no hay absolutamente nada, no hay, o sea, no hay valores éticos suficientemente firmes y fuertes que nos permitan asumirnos como seres humanos que interactuamos con un colectivo y que en esta interacción tiene que haber un grado de armonía necesaria, porque si no, esto se va al carajo. Entonces, ante la negación permanente de esto, surge la idea de este personaje, ¿no? Bueno, y si esto lo llevamos al extremo, ¿no? Se aparece esta especie de sociópata que no es un sociópata porque insisto, no mata en la búsqueda de un placer, ni tampoco la búsqueda de una redención, porque no hay un pasado que lo obliga a ello o que lo empuja a ello, etc. Es precisamente eso, la ausencia total de barreras éticas y el impulso para llenar este vacío y esta nada, ¿no? Yo creo que sí es un poco metafórico el personaje en cuanto a lo que nos está sucediendo como sociedad. Sí, sí. Yo, por ejemplo, comentaste algo sumamente muy importante, o sea, no hay una precuela, o sea, no es que, ¿sabes qué? Es como en el naturalismo, ¿no? Que eran capítulos y capítulos de que el abuelo era malo, el papá era malo y por lo tanto el niño era malo, ¿no? O sea, aquí es mostrar, pues, a través del arte, de la escritura, una persona, o sea, ya no es ni siquiera un personaje ficticio, o sea, alguien que palpable, ¿no? Que está aquí. Digo, no quiero asustar a la gente que nos sigue en Facebook, ¿no? Que puede ser tu vecino, ¿no? Pero ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí existe esto a través del espacio literario, más allá de la imaginación, ya es palpable, o sea, es completamente visible. Creo que en algún momento cuando te presenté hace tiempo acá en Cajeme, hablamos acerca del reto de escribir ficción ahorita con lo que está pasando en México, ¿no? O sea, en el crimen, ¿no? Novela, qué tan difícil es escribir novela negra ahora, ¿no? ¿Verdad? Siempre ha sido difícil, siempre. Escribir novela negra siempre ha sido difícil. De hecho, algunos de los autores que pertenecen a la alta literatura, a la literatura con L mayúscula, que con cierto desdén de pronto han incursionado en el género, o incursionaron en su momento en el género, fracasaron, ¿no? Hay varios ejemplos, no los voy a decir, pero hay varios. y se dieron cuenta que es difícil escribir novela negra, ¿no? Novela policíaca, novela negra, novela de género, como le llaman, como si fuera algo así apestadito, ¿no? Algo así como, es novela de género, ¿no? O sea, la novela y luego está la novela de género, ¿no? No, es difícil. Ahora, en cuanto a este tema de la realidad que supera la ficción, etcétera, y que en un país como el nuestro, donde si no hay 10 muertos ya no es noticia, ¿cómo escribir, no? Novela negra. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una, primero, yo sí creo que la realidad jamás supera la ficción. Es imposible que la realidad supere la ficción. Porque la ficción es un acto de conciencia. La realidad existe. La realidad está ahí. Y no sabemos muy bien qué es. ¿Esto es la realidad? ¿Esto que está pasando ahorita? ¿Facebook es la realidad? Digo, está demostradísimo, ¿no? Entonces no sabemos muy bien qué es la realidad. Pero la ficción sí es un acto de conciencia. Es una construcción donde entra la conciencia de construir un universo para explorar a través de esto que llamamos entes de ficción, personajes, para explorar la condición humana. Eso no sucede, porque a ver, nosotros cómo nos aproximamos, Polar, cuando decimos la realidad supera la ficción, la realidad, ¿tú viviste esa realidad? O sea, no, tú leíste en un periódico que mataron a 6 personas o que decapitaron a 10 personas en no sé dónde. Eso no es vivir la realidad, eso es, te llega a la realidad a través de una forma que es la mediática. ¿Y cómo llega? A través de números. Se vuelve a matar a la víctima, ¿no? Dice Salinas Basabe, el autor tijuanense, ¿no? Cuando una víctima se convierte en un número, la vuelves a matar. Entonces, no es que realmente la gente esté experimentando la realidad. Bueno, tal vez alguien que ande a tiros por la calle, pues igual sí podrá decir, no sabes qué, o sea, tus libritos me parecen una tontería, ¿no? Pero la gente que estamos en nuestras casas y que salíamos antes a la calle y esto, ¿no? No estamos experimentando esa realidad, la conocemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no es que la realidad supere nada, tú tienes un conocimiento que además está
diseñado. Es decir, lo que te cuentan los medios de comunicación también es una historia, no es la realidad. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es la enorme diferencia entre esta interpretación que hace de la realidad las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y la ficción? La enorme diferencia es que en la ficción entra esta magia que es la de la literatura. Es decir, que a través de un acto estético, que es el del lenguaje, la exploración de la condición humana va mucho más allá. Entonces, sí, si concebimos la novela negra como una especie de periódico o de contar un crimen macabro, bueno, pues sí, o sea, los crímenes macabros que están sucediendo en este país ahorita, pues desde ahí, pues difícilmente podemos competir con la realidad, ¿no? Pero creo que no es, la novela negra o por lo menos la novela negra que a mí me interesa escribir y leer, no va por ahí. No es la de te presento un crimen y te lo cuento, no. Es la de la exploración de la condición humana, del ser humano, de la existencia, en un contexto de criminalidad, ¿no? Que creo que por eso yo prefiero hablar de novela del crimen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo que la novela negra, sí, en algún momento dado, la podemos poner como un instrumento para, no sé, para hacer una lectura de la realidad, etcétera. Creo también que la novela negra tiene una obligación en México ahorita, que es la de contar ciertas historias que son las de las víctimas. En un país donde normalmente las víctimas son criminalizadas, porque si una mujer es violada, inmediatamente se le echa la culpa porque llevaba minifalda, ¿no? Si 49 niños se mueren en una guardería se les dice a las mamás, es su culpa porque se fueron a trabajar y las dejaban en una guardería. Eso pasó en Sonora, se les culpó. Entonces, en un país donde criminalizamos a las víctimas constantemente, creo que un cierto tipo de novela, que podríamos llamar negra, me da igual si quieren llamarla negra o no, cierto tipo de novela está tratando de buscar un grado de empatía con las víctimas. No sé, pienso en la novela de Zavala de Amarás a Dios amarás a Dios por encima de todas las cosas. Es una novela sobre el gran trauma, ¿no?, de los migrantes que salen de Centroamérica y tienen que atravesar el infierno de México para llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de los migrantes? Bueno, de pronto los vemos en las esquinas pidiendo y volteamos la cara porque, ¿no?, además son extranjeros, ¿no? Hace poquito un profesor universitario de la UNAM, no sé si supieron la noticia, dijo que él los pondría a todos en un campo y los quemaba, ¿no? Entonces, esta es la relación que tenemos con estos seres, ni siquiera son seres humanos, son migrantes. Cuando tú lees esta novela, como la novela tiene este poder, el poder de darle un rostro a los números, de acercarnos a estos individuos, de contarnos su experiencia de vida, no solamente en su condición de migrantes, sino en su condición de seres humanos, ¿no? Desde que están en San Pedro Sula, en Honduras, y conoces a su familia, y conoces a sus padres, y conoces a sus hermanos, es decir, los humanizas. Esta novela, por ejemplo, que la recomiendo mucho, Amarás a Dios por encima de todas las cosas, humaniza a tal grado a estos personajes que salen de Honduras para llegar a Estados Unidos, y nos retrata como país México, y es un mexicano el autor, Zavala, nos retrata de una manera tan escalofriante, se te coge el corazón. Es una experiencia dura leer esta novela, pero creo que en un momento dado la novela negra, si queremos llamarlo de alguna manera, este tipo de novela tiene que ver con esto, con la posibilidad de contar las historias de las víctimas en un país donde el sistema de justicia no hace justicia, y en un país donde además hemos aprendido, nos han enseñado a criminalizar a las víctimas, es decir, a encontrar a la víctima culpable de ser víctima. En algo andaría, ¿no? ¿Por qué se viste como se viste? ¿Para qué dejan a los niños en esa guardería? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va también. El No, futuro no, de la claro. novela negra creo que va por ahí. No, y claro que sí, o sea, el punto medular realmente de la obra de Immanuel Canellada, quien hemos tenido la fortuna de leerla,
pues esa es la condición humana, o sea, este espacio tan oscuro, tan sorprendente, y digo sorprendente no positivamente, sino de las capacidades del hombre, o sea, de la capacidad de la mujer, de esos momentos en los que uno decide, se quita la máscara, pero ¿cuál es la máscara? ¿Qué hay detrás de nosotros? Este espacio de la ciudad que domina y al mismo tiempo controla todo un tráfico de no solamente de estupefacientes, sino también de seres humanos traficantes, ¿no? Y no solamente eso, sino personajes también que están en constante migración, o en el caso de la fiesta de los niños desnudos, personajes que no tienen voz, que no existen, pero están ahí palpablemente, o sea, son visibles, pero somos nosotros los que los hemos desaparecido, ¿no? En esta condición humana del crimen, pues como un personaje también dentro de tu obra, pues es un espacio también que nos pone a nosotros en medio de ese telón, pues, ¿no? A diferencia de la narcocultura, la novela negra es un espacio de reflexión, es un espacio de confrontar estéticamente el escenario que hay, la realidad que estamos viendo, pero no es una moda, o sea, es un contexto vivo, y digo vivo porque piensen en este libro que fue escrito 2010, 2011, 12, que nos decía Imanol Canellada al principio de esta presentación, cómo ahora 2020 sigue siendo una literatura que ofrece, o sea, que está ahí y que nos abre también a este punto de reflexión en esta presentación, por supuesto, pero también nos va a abonar a una construcción más importante de los espacios que tenemos como seres humanos en este, no quiero decir confinamiento por coronavirus, sino este confinamiento por el crimen o por la sociedad que también nos ha arropado, ¿no? Sí, creo que dices algo muy importante. Me gusta mucho que hayas hecho esta diferencia. Te lo agradezco mucho porque luego como hay una enorme cantidad de prejuicios sobre el género, desconocimientos, miradas desdeñosas desde la ignorancia y desde, como decía, el prejuicio, creo que hay una enorme diferencia entre la buena literatura, llámese negra, azul o morada, me da igual, pero bueno, entre la buena literatura negra y todas estas narcoseries que han salido o toda esta narcocultura, hay una enorme diferencia. Y tú lo has definido muy bien, ¿no? Creo que el buen género negro nos, nos, este, nos lleva como lectores a plantearnos una serie de preguntas sobre la condición humana al borde del abismo, porque bueno, el crimen finalmente, en principio, no es más que una enorme ruptura, ¿no? Con lo que deberíamos ser, un enorme temblor, el crimen como concepto general, ¿no? Puede ser el de un individuo, el crimen colectivo, el crimen de Estado, pero el crimen no deja de ser una especie o en principio no tendría que ser más que una anomalía. Frente a esta anomalía, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué somos? ¿No? Creo que la buena literatura negra que se hace en México y se hace en muchas partes del mundo, creo que nos lleva por estos caminos que son dolorosos, pero que me parece que son necesarios. A diferencia del juego de la narcocultura, que yo sí creo que es una apología, con fines muy claros, ¿no? No olvidemos que el crimen organizado, ante todo, sobre todo es un negocio. Es un negocio. Entonces, bueno, tiene sus formas de propaganda, ¿no? Como cualquier negocio. Al final estamos hablando de capitalismo puro. Entonces tiene sus mecanismos de propaganda, entre ellos la narcocultura, toda la música y la industria musical sostenida por el dinero del crimen organizado, todas estas narcoseries sostenidas bueno, no sé si con el dinero del crimen organizado, eso sí no lo sé, pero todo esto no deja de ser maquinaria de propaganda, porque es una industria. Creo que la buena novela negra no va por ahí, es un cuestionamiento, ¿no? La otra vez comentaba Sasturain, un autor argentino de novela grandísimo, ¿no? Bueno, creo que los novelistas y las novelistas que escriben novela negra en el fondo somos grandes moralistas, ¿no? Nos preocupa muchísimo. Estamos muy angustiados por esta descomposición, ¿no? Entonces, por eso tal vez abordamos este género. Bien, Imanol, pues ya estamos en tiempo. Estamos ahorita ya cerrando. Igual, a manera de... Hay muchos saludos. Josefa Martín, Ana Laura, Karen Rascón, Marisabel Hernández, Graciela Silva Rodríguez. Dice, interesante de construcción como invitación a leer tu novela. Felicidades.
José Eduardo Espino, Beth Bright, ella nos acompaña desde Brasil. Y ahí van a estar los comentarios en este enlace de Facebook. Terminaremos la sesión, se van a quedar ahí grabadas las conversaciones para igual seguir platicando ya de manera no virtual en este diálogo. Pues bien, Imanol, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más ya para cerrar. Sí, bueno, rápidamente que la novela ya a partir del lunes ya empieza a distribuirse. Librerías Educal, librerías del Fondo de Cultura Económica, la pueden encontrar en físico, y en Fondo en línea la pueden encontrar en unos días más, creo que es cuestión de días, pero ya la próxima semana seguro. En Fondo en línea pueden encontrar la electrónica, o también la pueden solicitar física a domicilio. Entonces, bueno, está a precios fantásticos. Ya la política del Fondo de Cultura Económica, pues bueno, ya saben que ahorita es bajar, es decir, que el libro cueste lo que los mexicanos pueden pagar, no lo que pueden pagar nada más una minoría, una élite, sino lo que pueden pagar la mayoría de mexicanos. Entonces está a precios, el libro está a precios, creo que está como a 70 pesos, el libro físico, el electrónico está como a 35 pesos, muy barato. Entonces, bueno, ya seguro desde el lunes ya la van a poder encontrar en las librerías Educal Fondo de Cultura y en Fondo en línea, también electrónico o a domicilio. Y pues muchísimas gracias, Ismael, bueno, y todo el esfuerzo que está contigo, ¿no? Rubén Meneses de San Luis, Nacho Mondaca, el poeta Mans, Obregón Juan Mans, no sé si me olvida alguien más. No, está bien, son todos. Yo sé que están haciendo este festival con mucho esfuerzo y con muchas ganas, y agradecerles muchísimo a todos ellos y a ti, por supuesto, por este espacio. No, y a ti, Manuel, igual, invitamos a la gente que nos está siguiendo. Ya escucharon cuándo sale a la venta el libro. También, cuando terminen de leer este libro, pueden llegar a su trilogía. Ella mencionó la demás saga Millennium, de aquí de Manuel Canellada, un hombre muy sensible, quien ha tenido la fortuna de conocerlo, y vuelvo yo a declarar mi amistad en él. Un hombre que admiro por su sencillez, o sea, su obra es un espacio terrible, o sea, terrible, pero es, ¿no? Es y muestra una condición que hay, ¿no? Pero contar con él como una persona que realmente afina y afila constantemente su pluma en aras de convertir una mejor sociedad a través de la obra, de la literatura, y que deja huella a través de la novela negra, y sobre todo aquí en Sonora, que lo estimamos muchísimo. Y te agradecemos muchísimo, Imanol, por este espacio, y también al Fondo de Cultura Económica por esta vinculación en este Festival Internacional de Literatura Sonora 2020. Gracias, Ismael. Nos vemos pronto. Gracias, un abrazo grande. Hasta pronto.